Accidentes graves en nuestra ciudad. ¿Por qué se dan? Muchas veces, ¿por qué los vehículos deben de quedar en el lugar una vez que tienen un accidente o un siniestro de tránsito? ¿Qué tan importante es quedarse en el lugar y no huir raudamente del mismo? Las palabras de Eduardo Aguilar eran las siguientes. Sí, preocupa, pero indudablemente los siniestros viales, las causas por las cuales se generan principalmente son producto del conductor, ¿no? De no respetar las normas de tránsito y exceder en muchos casos la velocidad, la carga de personas en un vehículo y por supuesto no utilizar los elementos de seguridad, sumado al estado de transitabilidad muchas veces del conductor que afecta la conducción. Digo, su función, más allá de lo que decía, de coordinación del área de educación vial, haber sido director de tránsito, es justamente la pericia, ¿no? Y muchas veces, sin ver el accidente, ustedes son los que recrean esa situación mediante lo que observan de lo que ha quedado. Por supuesto, vos estás haciendo alusión a lo que nosotros en accidentología decimos los testigos mudos, todos aquellos rastros que quedan, sean restos de plásticos, aceite, algunas torceduras en diferentes hierros del vehículo que nos pueden llegar a demostrar a nosotros y a decir cómo ocurrió el hecho o cómo ocurrió el impacto. Indudablemente que también tenemos que hablar de las huellas de frenada y por supuesto el estado de transitabilidad del vehículo a la hora del momento del siniestro, sumado también a la hora que se produjo, cómo se encontraba el clima, porque también muchas veces el clima incide y es partícipe en la producción del siniestro vial y por supuesto sin dejar de lado el conductor, que es el quien toma las decisiones a la hora de realizar una maniobra. ¿Qué tan importante es o qué tan falta es que el vehículo que tuvo una responsabilidad con ese accidente se dé a la fuga? Por supuesto que es una falta muy grave darse a la fuga en un siniestro vial porque constituye el abandono de la persona, ¿no? Lo que correspondería ahí es quedarse, más allá de que haya sido quien generó el siniestro o por ahí quien no y quien lo sufrió, quedarse y auxiliar a las personas como corresponde. No nos olvidemos que independientemente de quién sea, el apellido, el nombre, es una persona y tenemos que auxiliar a la misma, ¿no? Ahora le consulto, usted que trabaja en la parte de pericias, una motocicleta 110 centímetros cúbicos, con el peso que tiene, la velocidad que tiene también cuando viene, más 3 personas encima, ¿es un vehículo infrenable? Por supuesto que la capacidad frenadora no va a ser la óptima. Tengamos en cuenta en qué estado se encontraba el motovehículo a la hora de transitar, porque eso también influye directamente, sumado al de los neumáticos, pero ya exceder la capacidad de carga constituye que mecánicamente muchas veces el vehículo no va a responder como debería. Usted que ha sido director de tránsito también, pero en el área de educación vial, por más que haya tantos semáforos, ¿pasa también por la responsabilidad de cada uno? Bueno, indudablemente la colocación de semáforos lo que hace es generar oxígeno al tránsito vehicular y regular también el flujo del mismo. Muchas veces la colocación del semáforo, si no va acompañada de la educación, no se ve reflejada el resultado final. Nosotros desde ese punto de vista hemos trabajado hace un buen tiempo y unos buenos años y hemos reforzado en estos últimos tiempos el trabajo en la parte de la utilización del semáforo. Generalmente ocurren fuera del casco céntrico los siniestros viales donde no existen semáforos y es donde generalmente el conductor tiende a exceder la velocidad por una cuestión de costumbre o de creer o pensar de que no va a ocurrir nada porque es una calle poco transitada y es donde más prioridad tenemos que tener y mayor seguridad, ¿no? Eduardo, preocupa, digo, siempre en invierno hay veces que menos los accidentes, digo, porque la gente anda menos, hasta el uso del casco es más intensivo, porque hasta algunos lo usan como abrigo y no como protección. Especulan con lo que va a pasar en verano, digo, si en una semana, algunos días hay esta cantidad de accidentes, ¿qué pasará para la época estival? Sí, por supuesto, preocupa, pero también muchas veces se da como una temporada que ocurren varios siniestros uno tras otro y después podemos pasar meses enteros sin registrar siniestros que provoquen lesiones graves. Capaz que los siniestros con daños materiales generalmente siempre se están registrando y aquellos que no se registran porque los
que participaron del hecho jamás realizaron una denuncia, ¿no es cierto? Indudablemente que siempre se espera que cuando, con la llegada de la primavera y el verano, se incremente el exceso de velocidad o el exceso de consumo de bebidas alcohólicas por la temperatura, ¿no? Pero nosotros consideramos que si seguimos trabajando de la forma que estamos trabajando, vamos a lograr que no se generen tantos siniestros. No vamos a decir que que va a llegar a cero, porque eso no podemos hacer, pero sí que sean los menos.